cuándo fue a la última conferencia en Chile de pastores hace dos años. Hace 2 años, ¿no? ¿Fui a la última? Hace 2 años fui a la última conferencia que fui de pastores en Chile, que tuve que estar dando un seminario ahí en un lugar de Chile, en el sur de Chile, donde están los Mapudungun, los mapuches. Usted a los mapuches no le diga mapuche porque se enojan, tienen que ser Mapudungun, porque en realidad ellos son esos, son los Mapudungun. No le vaya a preguntar a los Mapudungun de qué nacionalidad son, porque ellos dicen, ¿cómo de qué nacionalidad? Somos mapuches. Ellos son Mapudungun y la nacionalidad de ellos es mapuche. Es decir, a cualquier Mapudungun de Sudamérica usted le pregunta cuál es su nacionalidad, ellos son mapuches. Son una sola casta, tanto de acá de Argentina, como de Chile, como de Brasil, de Venezuela, mire, de donde encuentre Mapudungun son uno solo ellos. Y estábamos predicando, dando un seminario para pastores allí en el sur de Chile, y una de las noches vino un predicador que venía de Brasil, un chileno que estaba hacía 40 años en Brasil, tiene editados libros y tiene mucho conocimiento, ¿no? Pero él es especialista en escatología. A ese es al que yo le pregunté una vez. Después de eso estuvimos durmiendo en el mismo lugar, en la casa de un pastor, y entonces le hice algunas preguntas de escatología, y me dijo Deuteronomio 29 creo que es: las cosas reveladas son para los hombres y las cosas secretas son de Dios. Me quedé helado. Yo dije, bendición, pero yo porque quería ¿no? desasnar el burro que uno tiene adentro. Y yo dije, claro, con un hombre de esta índole, de esta caraña, dije, bueno, voy a aprovechar. No, me mató el tipo. Me mató. Para eso me hubiese dicho, mire, no sé, no estoy seguro. Y cuando dio el seminario él dijo estas palabras. Bueno, dice, me pidieron que diera un seminario sobre, no me acuerdo qué tema, le pidieron así. Y entonces dijo él, me metí en internet, dice, y me comuniqué con Brasil, con mi oficina, dice, y por internet me enviaron uno de mis estudios, ¿no? mucha parla, pero tuvo 1 hora y media que era, lamentablemente, después de eso fue aburridísimo el asunto. Después de él predicó al otro día un pastor que es un lugar que se llama Los Andes en Chile, y es el pastor al que le fuimos a comprar el coche, al que yo le conté la otra vez, ¿no? Por la gracia del Señor, por supuesto. A él le tocaba dar otro tema en las conferencias de pastores, y él dijo, anoche estuve metido en internet, dice, y no pude dormir en toda la noche, dice, por causa de la internet. Y entonces la gente decía, que también te da yo sabía que no, porque de Los Andes es un lugar de campo, ¿no? Claro, eso ni siquiera leen la borra del café, leen la cuestión esa de los caballos, la que está ahí con unos palitos. Algunos pasaron como va a decir eso. No, pero es que la leen en serio porque buscan que los animales no tengan ningún paradas. Exacto, gracias, hermano Agustín. ¿Cómo sabes tú también, ¿Estás en el campo o...? En una veterinaria. En la veterinaria, claro. Así que la leen en serio, ¿no? Entonces, pero después dice, bueno, dice, les voy a decir la verdad, no pude dormir en toda la noche porque había una pulga que me picaba y no me dejaba tranquilo. Así que dije, Señor, esta pulga, ¿dónde estará? Y el Señor me dijo, no, dice, yo quiero tenerte despierto toda la noche
porque mañana les vas a decir, ay, ahí empezó, otra que internet. Mire, quedamos ese día todos tirados en el suelo llorando en la presencia del Señor. Pero extraordinario, extraordinario. Y este que había venido de Brasil, ya claro que era chileno, 40 años en Brasil, agarró su valijita, se levantó y se desapareció. Se desapareció el hombre. Y no es que esté en contra de la tecnología, al contrario, me encanta la tecnología. No sé para qué, pero me encanta, porque no sé ni prender la computadora, pero es fabulosa la tecnología. Pero, ya la voy a aprender, ya no voy a desayunar. Me va a costar un poco. Pero lo que quiero decirle, ¿sabe? Es que usted no necesita una conexión en Internet para recibir la revelación de Dios. Necesita una conexión del cielo. Necesita una conexión directa con el cielo. El pastor Mario anoche hablaba de conexión, ¿no? Ah, justo, ¿vio? Y usted necesita, ¿cómo anda su conexión? Dijo el pastor Mario. Y no escuché ni un amén, ni un bárbaro, nada. ¿Eh? No llega la señal a Villarrosa. El satélite del Señor anda medio trucho. Pero si uno va a hablar lo que la gente necesita, lo que el pueblo necesita y lo que Dios quiere hablar, tenemos que tener una conexión directamente con el cielo. No con internet, nada. Y entonces yo le dije la otra vez, el Señor me dijo que hablara de un tema muy sencillo, o quizás muy complicado, que es simplemente la santidad. La santidad. Una palabra maravillosa, extraordinaria y mal entendida, mal interpretada por muchos años, diría yo por cientos de años. Toda la vida se ha visto la santidad como algo externo. Se ha tratado a la santidad como algo externo. Toda la vida se ha enseñado la santidad desde afuera para adentro. Y así nos ha ido también, ¿no? Así nos ha ido también. Porque la santidad está mucho más lejos de eso. Cuando se habla de santidad, muchas personas inmediatamente piensan, porque la mujer no tiene que usar pantalón. Porque la mujer no tiene que ponerse esto, porque la mujer no tiene que... Y parece que la santidad tuviera que ver con la mujer nomás, y no con el hombre. Si alguien piensa en la santidad del hombre, dice, bueno, hermano, tiene que cortarse el pelo, ¿no es cierto? Una vez yo hablé de santidad en un seminario y luego se me acercó un joven y me dijo, pastor, dice, ¿hasta qué medida tiene que tener el pelo el hombre? Yo dije, viejo, no entendiste nada. No entendiste nada, gastamos pólvora en chimangos. Pero no entendió nada. Si me hizo esa pregunta, santidad. Y la gente dice, ¿qué comiste? No, eso no tenés que comer. Hermano, tenemos que ser santos. Hermana, no vaya a comer morcilla porque se va al infierno. ¿Cuántos han escuchado hablar de santidad y escuchan todas esas sandeces? Con perdón si alguno tiene el apellido Sandes. Todas esas sandeces, y la santidad queda tan lejos de eso, tan lejos de eso. Por eso yo tengo que hablarles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero como la santidad ha sido tan manipulada, como la santidad ha sido tan
tan mal aprendida y mal explicada por muchos, y no es que yo tenga la bola de cristal ni la varita mágica, pero vamos a tener que ver en realidad lo que es la santidad. Entonces tenemos que ir a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sabe dónde está Pedro? ¿Dónde está? Con el Señor. En el cielo con el Señor, exacto. Muy bien, gracias, Padre, que hay gente inteligente aquí. Ya lo conocemos. Entre Génesis y Apocalipsis. Claro, en su Biblia se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Sencillito. No, antes de Santiago. Claro. Sí. ¿Qué sigue? Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Sí? Entonces es la misma Biblia. Claro. A ver, decime todo el libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, primero, segundo Samuel, primero, segundo Reyes, primero, segundo Crónicas, de la Nehemías, Esther, Salmo, Joel, 27, Cantares, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Salvador. Se entiende. Ay, me falta nadie. Pues ya es eso lo tenemos que saber todo. ¿Cierto, Batón? Eso lo tenemos que saber todo. Todo lo del Antiguo y todo lo del Nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le dice, por ejemplo, porque si usted le dice Mateo, usted Génesis. Pero si a usted le dicen Nahum, empieza la gente a buscar y alguno dice que está Nahum en la Biblia. Entonces, como usted se sabe, el índice que dice Jonás, Miqueas, Nahum, está antes de Miqueas. Ajá. Aquí vas a poner antes de Ageo. Entonces usted empieza a ir a buscar después de Miqueas, antes de Ageo, y usted ya sabe ya. Y alguno dice, ¿y dónde está Ageo? Bueno, entonces ahí se va a tener que hacer un esfuerzo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Esta predicación va a ir en 2 capítulos, con la ayuda del Señor. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué, Señor? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que dijo Jehová, Dios de los ejércitos. Sed santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por estar en tu presencia, por estar en este lugar. Gracias, Señor, por poder encontrarnos con nuestros hermanos, con aquellos que nos visitan también. Gracias porque están aquí, porque seguramente que tú los trajiste hoy con un propósito. Sé que tu propósito, Señor, siempre es de bendición, es para bendecir, es para cambiar, para transformar, pero siempre para bendecir. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos revela la palabra, nos revela las Escrituras, pero Señor nos revela la verdad de lo que tú enseñas, de lo que tú dejaste allí escrito. Señor, pido que tu Espíritu Santo me guíe, me dirija, Señor, para hablar de este tema tan difícil, tan urticante, Señor, que tenemos en las Escrituras. Gracias, Señor, simplemente hago tu voluntad, Señor, al predicar este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor. ¿Está listo? Amén, Señor.
¡ay, pastor tan bravo va a ser! ¡Ah! En la toalla y el champú. Y algunas mujeres ya están pensando, ¡uy, no me voy a poder cortar más el pelo! Y algunos hombres ya están pensando, ¡uy, voy a tener que largar el fútbol! Porque cuando se habla de santidad son esas cosas en las que pensamos, ¿no es cierto? Porque nos tienen acostumbrados a eso, porque nos han bombardeado con eso. Pero la santidad está mucho más lejos. Si la santidad fuese eso, mire, hasta las personas más pecadoras de este mundo podrían irse al cielo simplemente porque hacen aquellas cosas. Hay algunas religiones que son más legalistas que usted, más legalistas que usted. Hay algunas sectas en el mundo que si fuese la santidad algo como lo que nosotros muchas veces escuchamos, esas religiones y esas sectas tendrían el cielo ganado. ¿Se imagina usted que si, por ejemplo, algunas religiones de Medio Oriente, que a sus mujeres hasta las tienen tapadas hasta acá y para que no se le vean los ojos tienen unas rejillitas, esa gente estaría salva ya porque... Pero la santidad es algo que está tan lejos de eso como el cielo de la tierra. Tan lejos como eso. Primero, ¿qué es santidad? ¿Qué significa santo? ¿Qué significa ser santo? ¿O qué significa la palabra santidad? La palabra santidad en el Antiguo Testamento tiene un significado y en el Nuevo Testamento tiene otro. Si lo miramos en el Antiguo Testamento, santo significa lo apartado o lo otro. Esos dos significados tiene la palabra santo en el Antiguo Testamento: lo apartado o lo otro. ¿Qué quiere decir eso? En el Nuevo Testamento sabemos nosotros que lo decimos siempre, la palabra santo en el Nuevo Testamento es apartado. ¿Apartado para qué? En realidad tendríamos que, la pregunta en realidad sería ¿apartados de qué? ¿Apartados de qué? Ahora, si usted necesita saber algo de la santidad o de lo que Dios está hablando a través del apóstol Pedro, usted tiene que entender lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sean santos, ¿cómo? ¿Con quién? Como Dios. Como el Padre, como el Santo. ¿Como quién? Como Dios. Como Dios. Como su Padre Celestial, no como su Padre Terrenal. Como su Padre Celestial. Sean santos. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó a usted? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que le pongo un cero enseguida. Dios los llamó a usted. Jesús murió por usted, pero Dios los llamó a usted. Dice Romanos capítulo 5 que el que os llamó, ese es Dios. El que os llamó es el mismo que los santificó, es el mismo que los glorificó. ¿Quién los llamó? Dios. Así, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Así que usted fíjese, para entender lo que es la santidad, para entender lo que es el concepto de santidad, tenemos nosotros que ir ¿a quién? Tenemos que ir a Dios. Tenemos que empezar en Dios. Porque Él dice que nosotros tenemos que ser santos como Él. Si dijese la Biblia que tenemos que ser santos como fulano, como sultano o como perengano, entonces nosotros tendríamos que ir a estudiar a esa persona, a fijarnos en esa persona. Pero como nos dice que tenemos que ser santos como aquel que nos llamó es santo, entonces tenemos que ir a Dios. Porque Dios es santo. ¿Sabe que
¿Cuál es la conclusión de santidad en Dios? Son dos palabras. Dios es grande y Dios es bueno. ¿Sabía usted? Esas dos palabras concluyen todo lo que es la santidad de Dios, esas dos virtudes. Algunos dicen la justicia de Dios habla de la santidad de Dios. Por supuesto que habla de la santidad de Dios, pero las dos cosas que concluyen la santidad de Dios son Dios es grande y Dios es bueno. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios y cuando nosotros entendemos la bondad de Dios, tenemos que entender estas dos cosas. Por eso que se llama, como dije entonces en hebreo, lo apartado o lo otro. Es decir, Dios está totalmente apartado de lo que es la santidad nuestra, de lo que es el hombre. Dios es totalmente distinto, totalmente diferente. Algunos dicen, ¿cómo diferente? Si dice Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sí, pero no la imagen... La esencia, no la imagen de Dios mismo en el sentido de deificación. El hombre no es deificado, porque entonces caeríamos en el concepto de la nueva era. Todo es Dios, así que somos Dios. O como dicen los salmos, como dicen vuestros poetas, vosotros sois dioses de Dios. Y entonces algunos predicadores toman ese versículo como diciendo que la Biblia dice que somos dioses de Dios, y uno escucha también cosas descabelladas. Ustedes son dioses. No. Dios es bueno. ¿Y el hombre qué dice la Biblia? Es malo. Es malo. Dímelo. Es malo. Mateo capítulo 7, versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dijo el Señor? ¿Que somos qué? Malos. Somos malos. La naturaleza caída del hombre, no la naturaleza... tiene que hacer usted una diferencia. Es complicado porque tengo que hablar de algunas cuestiones teológicas y para algunos son buenas, pero para otros son casi incomprensibles. Entonces tengo que hacerlo de la forma más sencilla posible. La naturaleza del hombre no es mala, la naturaleza caída del hombre es la mala. ¿Me entiende? Porque Dios cuando creó al hombre lo hizo perfecto. Al hombre lo hizo bonito, hermoso, precioso, después creó a la mujer. Ya nos vamos a meter en el... Y la hizo más hermosa todavía. No sé si más hermoso, pero la mujer es puro hueso, como dijo un pastor. Como la hizo la costilla, así que la mujer es puro hueso. La hizo bella. Entonces, Dios es grande y Dios es bueno. Dios es grande y Dios es bueno. Es totalmente distinto, diferente. No hay nada en el hombre que pueda asemejarse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, porque el hombre cayó. Y Dios, como es bueno y es grande, Dios no puede hacer absolutamente nada malo. Usted sabe que Dios no puede hacer absolutamente mal a nadie. Hay mucha gente que dice, Dios me mandó este mal. Dios no puede hacerle mal a nadie porque Dios es santo. Hay un versículo de la Biblia que hoy lo decía a la mañana, que lo leen mal. Y como lo leen mal, lo entienden mal y lo predican mal. Yo escuché gente aquí predicar ese versículo y lo predicaron mal. Escuché en Villa de Lina a alguien que predicó ese versículo y lo predicó mal. Y ya una vez mi esposo estaba preparando un estudio, porque ella pone los cartelitos allí, y le dije, mami, está mal escrito. Y si lo escribes mal, lo vas a predicar mal. ¿No? Y ella le dijo, ¿cómo es? Ah, tienes razón. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que vean cuál es la voluntad de Dios, dicen, buena, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Para que vean la voluntad de Dios, buena, ¿cómo es?
agradable y perfecta. ¿Dice así en su Biblia? ¿Cómo? Entonces no es como nos predicaron ese pasaje. ¿Cuál es la diferencia, pastor? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, léeme la Biblia ahí, ¿qué dice? 12:2. ¿Está en Romanos 12:2? No, sí. Sí, no, este es de Morón. De Morón. Ajá. Cual sea la buena voluntad de Dios, no dice la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, sino para que vean cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Por qué es diferente a decir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Porque si decimos la voluntad de Dios buena, entonces quiere decir que hay una voluntad de Dios mala. ¿Me entiende? Entonces tenemos que leer bien lo que la Biblia dice, la buena voluntad de Dios. ¿Por qué dice Pablo la buena voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios siempre es buena. Jeremías 29 dice que les diga a ellos que los pensamientos de Dios para ellos no son pensamientos para darles el mal que se merecían. Es decir, Dios es un Dios tan santo y tan extraordinario que dice, viejo, te mereces el mal. ¿Qué de ustedes está de acuerdo con eso? Qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es decir, Señor, me lo merezco. ¿Cuántos de ustedes esta noche pueden decir, lo que me está pasando, Señor, me lo merezco? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente los seres humanos creemos que nos merecemos. ¿Vio las personas que entran en depresión? ¿Cómo actúan cuando entran en depresión? ¿Cómo actúan las personas que entran en depresión? Yo no me merezco esto. Yo no hice todo lo que hice para cosechar esto. Y yo siempre le digo, si lo está cosechando es porque lo sembró. O si no, la palabra de Dios sería mentira. La Biblia dice lo que sembremos, lo cosechamos. Lo está cosechando es porque lo sembró. ¿Tiene un hijo rebelde? Acuérdese cuando era chico. Y usted, pastor, yo era rebelde, se lo digo siempre. Yo era rebelde, chinchudo. Me enojaba por todo, me embroncaba por todo. Gracias a Dios que uno solo me salió así y el Señor ahora ya lo cambió, pero costó. Y yo lo veía cuando reaccionaba así. Y digo, Señor, yo era igual. Soy igual a Él. Señor, me castigaste, me hiciste igual a mi hijo. Claro, pero como dice la abuela, yo no me merezco esto. Una vez yo escuché a un pastor que estaba hablando de este asunto y él decía, Señor, pero yo no me merezco esto. Y entonces él estaba orando, ¿no? Discutiendo con el Señor, no me merezco esto, Señor, no merezco que me pase esto, no me merezco pasar por esta situación. Y se quedó en silencio escuchando, el Señor viniera y le hiciera un mimo en la cabeza, y no, hijo, pobrecito. Y escuchó bien clarito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y él sabía que el que le estaba respondiendo era el Señor. ¿Por qué no? Escuché a una hermana que decía, Señor, a mí no, a mí no, a mí no. Y el Señor le dijo, ¿por qué a ti no? Tremendo. ¿Por qué razón? Porque
Dice la palabra de Dios que en el hombre no hay nada bueno. Todo él es una podrida llaga. ¡Ay, qué impresionante! ¿Cómo? No me gusta leer esos pasajes. Generalmente los quiero saltar. Todo él es una podrida llaga. Y entonces usted dice, es impresionante, ¿no? Si usted piensa en eso, es tremendo. Ah, Señor, pero bueno, por lo menos yo soy justo, hago bien a la gente, le hago bien. Y la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia o de mujer menstruosa, como dice el original, que ya se lo he explicado un montón de veces, no se lo voy a explicar otra vez. Y usted dice, ¿dónde quedamos allí? Entonces, en ese concepto tenemos que entender que Dios es totalmente distante, distinto, y no hay nada en el hombre que pueda asemejarse a Dios, porque Dios es santo. Dios es santo. Y usted dice, ay, pastor, ¿dónde vamos a parar entonces? Espéreme un tantito. Esperen un tantito. Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces dijimos, Dios no puede hacer absolutamente nada malo. Porque Dios es total, completa y absolutamente bueno. Así que no es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, sino la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es santo. En Dios no puede haber absolutamente nada malo, y Dios no puede hacer nada malo. ¿Me entienden? Entonces, pastor, como dicen algunos que tienen buena memoria, pastor, se está contradiciendo con lo que dijo la otra vez, que Dios creó el mal. Dios creó el mal, pero Dios no hace nada malo. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Explíquemelo, por favor. Fue bueno para creer mal. Exacto. Dios es tan bueno que el mal lo creó muy bien. Por eso les voy a hablar de unas cosas teológicas que algunos lo van a patear el cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algunos conceptos. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿El diablo tiene poder de creación? No. En lo absoluto, nada. Aunque alguno crea que la suegra, nada. Hay un acercamiento, pero no. Uy, siento que suegra, me olvido yo que suegra, mi señor. Entonces el diablo no puede crear absolutamente nada. Ahora, usted piensa en los virus, los gérmenes, las enfermedades, el H1N1, el A1N1, ¿cómo es la cuestión esa? H1N1. Yo la confundo con la Hyundai, pero es del H1. Me imaginaba que uno se sube a la Hyundai y empieza... pero no. La otra es la H1 y es la H1N1. Los virus, los gérmenes y todo lo que usted ve en el mundo. Y usted dice, pero ¿quién lo creó todo eso? Hay algunos que dicen, no, se creó de la nada. No, se creó de la nada. Dios lo creó. Ahora, ¿por qué Dios puede crear bichos tan feos? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los... En este momento estoy hablando de los insectos, de los parásitos, de los ácaros, de los virus. ¿Cómo Dios puede haber creado bichos tan feos y tan malos? ¿Sabe qué sucede? Dios es totalmente bueno y no puede crear nada malo. Y entonces, ¿cómo existen?
Porque cuando Dios los creó buenos y los creó para un propósito bueno. ¿Me entiendes? ¿Cómo se purificaba la atmósfera en la antigüedad? ¿Por qué no se podrían? ¿Podrían? ¿Podrían? No, pues siempre estoy en esa... Es como hay otra cosa que yo tengo, he leído libros y he preguntado a mucha gente, ¿cómo se dice? ¿El agua o la agua? Porque se dice el agua y las muchas aguas. Claro. ¿No? Entonces hay algunas cosas ahí medio... Pero gracias a Dios que unos cuantos profesores acá y nos entonces, Dios creó todo bueno, pero ¿por qué no se pudrían las cosas? Y algunos dicen, no, porque la capa del sol, no. Dios creó gérmenes, insectos, virus, bacterias, que mientras el hombre no cayó, no pecó, hacían todo un buen trabajo. ¿Sabe que eran como los ingenieros ambientales de este tiempo? Que van recogiendo la basura, van levantando la mugre. Basura existió toda la vida, aún en el tiempo en que Dios lo había hecho al hombre perfecto. ¿O usted qué cree? ¿Qué cree usted que pasaba? A Adán y Eva se ponían debajo del árbol, agarraban una fruta, la comían y la cáscara. ¿Usted cree que la tiraban al aire y ¡pum! Se desaparecía? No, en algún lugar ellos la ponían. Luego seguramente servía para abono y eso, pero ¿y lo demás por qué no se descomponía? Porque todo eso que Dios había creado funcionaba de una forma tan perfecta que los virus, los bichitos, cuando Adán y Eva tenían hambre y comían, los bichitos decían gracias. Voy a hacerle otra pregunta que a lo mejor a usted no le gusta. Se lo voy a tratar de hacer de la mejor forma posible. ¿Usted cree que Adán y Eva no deponían? La van a entender más, ¿no? ¿Usted cree que Adán y Eva no evacuaban? Y algunos se empiezan a mirar y dicen, tienes razón, ¿entendió? Si alguno no entiende lo que es deponer o evacuar, pregúntele al marido de la casa o a la esposa, pregúntele a la esposa de la casa, se lo va a explicar de una forma más comprensible. ¿Usted cree que ellos comían y el organismo de Adán y Eva eran distintos al suyo? Tremendo, ¿no? Voy a decirle algo más. ¿Usted cree que el organismo de Adán y Eva eran los fabricantes de Ford? ¿De Glade? Estoy haciendo chivo, pero no importa. Usted sabe que los malos olores producen efectos dañinos en la atmósfera. ¿Sabía usted? ¿Sabía? Yo me estoy metiendo en cada lío, pero tengo que explicarle esto para que usted lo entienda bien. Los insectos, los virus, los gérmenes, los ácaros, todo lo que usted escuche que existe en el universo, si usted ha visto alguna vez o leído alguna vez sobre allí en el Discovery Channel y en el History, en el Infinito y todo eso, usted habrá escuchado muchas veces que tal como existe este intrincado, complicado, pero inmenso universo que nosotros conocemos, dentro de usted mismo hay un universo. ¿Sabía usted? Usted dice así, dentro suyo hay un universo completo. ¿Por qué me anda dentro? Mire, si usted se
pone a analizar las cuestiones científicas, dentro suyo andan tantos bichos que usted no se puede imaginar siquiera. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, son buenos, por eso que usted está vivo, pero hay algunos de ellos que se infiltran allí que son malos, y entonces usted dice, ay, tengo fiebre, no sé por qué, me estoy enfermando. No, son esos virus, esos anticuerpos que empiezan a ponerse en acción para protegerlo a usted de los bichos malos. Qué científico que es impresionante, ¿no? Si fuera una universidad lo explicaría, ¿eh? Y lo explicara. No, pero si lo explicara en una universidad, me botan. Pero le dije que voy a decir alguna cosa complicada, pero la voy a decir sencilla para que usted me entienda. La Universidad de la Calle no lo voy. La Universidad de la Calle. No la conozco mucho tampoco, pero escucho por ahí alguna. Entonces, usted fíjese una cosa. Todo eso que está dentro suyo, ya no lo que está afuera, lo que está dentro suyo, todo, absolutamente todo, fue creado por Dios. Y Dios es santo. Tenga siempre allí en su mente ese concepto. Dios es santo y es totalmente santo porque Dios es bueno y Dios es grande. No puede hacer absolutamente nada malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Por causa del pecado del hombre. ¿Sabe usted? No por causa del diablo. Hay algunos que dicen, no, porque el diablo mete la cola. No, el diablo no mete la cola. ¿Existe el diablo? Sí, para vivir corriendo. ¿Actúa el diablo? Sí. Juan 10:10, el ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Es decir, está vivo, está actuando, está obrando, pero no es el diablo el culpable de todo esto. ¿Sabe quién es? Es el hombre mismo. El hombre mismo que pecó contra Dios. Pecó contra Dios. Cuando el hombre pecó contra Dios, Dios lo destituyó de su presencia, y Dios lo echó del paraíso, y Dios lo sacó y le quitó la bendición, es allí donde todo se degeneró, se transformó, se cambió. Es allí donde las cosas se degeneraron a tal punto que la mujer empezó a mandar al marido. No dicen amén porque saben que es cierto. Claro. ¿Saben por qué hay mujeres que mandan al hombre? Por causa del pecado. No me voy a meter en eso, pero ¿por qué hay mujeres que tienen dominio sobre el hombre? Por causa del pecado. Ay, pastor. Pero es cierto. Es cierto. El orden de Dios fue cambiado. ¿Por qué? Por causa del pecado. El orden de Dios fue cambiado entonces en todas las áreas. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado del hombre. No, pastor, si es el diablo, mire, si el hombre no hubiese pecado, Dios al diablo lo hubiese tenido donde lo tenía siempre. ¿Quién de ustedes sabe dónde estaba el diablo cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Dónde estaba el diablo? Alguien que me explique, por favor, ¿dónde estaba el diablo cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Dónde? No. Iba. No dice que vivía allá, iba. ¿Te imaginas si se rebeló contra Dios y Dios le dijo, bueno, que te va a quedar en el cielo igual? No.